de lo que denominamos armarios abiertos. Armarios abiertos lleva ya 5 años en América Latina, realizándose en 12 centros culturales de Hispanoamérica y en Guinea Ecuatorial. En este año se están haciendo en cada uno de esos centros culturales charlas, coloquios, debates. Ya hemos realizado aquí varios de ellos, en donde Matías ha estado coordinando cada una de estas sesiones. Y el coloquio de hoy, que ahora Matías nos presentará a las personas que han venido para hacer este coloquio, lo hemos denominado Resistencias y está muy enfocado en el tema de la memoria y del archivo LGBTIQ+. Así que bienvenidos y adelante, Matías. Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes están de cuerpo presente y a quienes nos están viendo en toda Latinoamérica. Y hoy tenemos un panel de lujo con historias de vida que son bien diferentes y me parece muy lindo que se encuentren en esta charla para pensar como eje las resistencias. Así que voy a decir una mini video de cada y después empezaremos a parlotear. A mi lado está Fernando Noy, que es poeta, performer, escritor y una figura ya mítica del under porteño. Noy tiene publicados más de una decena de libros, entre los que figuran los poemarios El poder de nombrar, Dentellada, La orquesta invisible, Piedra en flor y Postales alucinadas. Los de cuentos Sofoco e Historia del under y además sus propias experiencias selectas que son Peregrinaciones profanas y Te lo juro por Batato, una biografía oral de Batato Barea. Como actor aparece en filmes de ficción y documentales imposibles de enumerar, son muchísimos. Es uno de los iniciáticos performers considerado de culto desde los tiempos denominados underground hasta la fecha. También un prolífico dibujante y realizó una muestra en Uruguay y en Infieles, organizada por el Museo de la Letra y de la Lengua de la querida Biblioteca Nacional. Y, entre otras cosas, también es miembro de Argentores, que es la Sociedad Argentina de Autores Teatrales, de SADE y de SADAIC. A su lado está Belén Correa, que el 25 de junio de 1993 fundó, junto a Claudia Pía Bauraco y otras activistas, la Asociación de Travestis Argentinas, ATA, actualmente con 2 T's más, que se le suma a travestis y transexuales, de la cual fue presidenta entre el 95 y el 2001, año en que se exilió a Nueva York, ¿cierto? 2001. Y fundó allí, junto a Patti Betancourt, la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, Red Lac Trans. En el 2005 creó el proyecto Trans Empowerment de Nueva York, teniendo presente en su recuerdo una gran cantidad de compañeras trans asesinadas o muertas por complicaciones relacionadas con el VIH-Sida, la aplicación de siliconas o la falta de acceso a la salud y el abandono del Estado. Teniendo presente todo esto, fue que en el año 2012 funda el Archivo de la Memoria Trans de Argentina con intención de recobrar y conservar la memoria histórica del colectivo trans en Argentina. A su lado está Marcelo Ferreira, que es arquitecto de profesión y activista feminista defensor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde 1987. Primero integrando la comunidad homosexual argentina y luego Gays DC, Gays por los Derechos Civiles, organización con la que fue uno de los promotores de la primera marcha del orgullo en Buenos Aires. Y más tarde en Latinoamérica y el Caribe, siendo en ese contexto fundador de Coalition, ¿sí?
coalición de organizaciones LGBTI con trabajo en la Organización de los Estados Americanos. Fue vicepresidente de Interpride, también coordinó el programa para América Latina y el Caribe de IGLHRC y participó de la coordinación de la campaña por una convención interamericana sobre los derechos sexuales y reproductivos. Actualmente es miembro de Synergia Initiative for Human Rights y de la colectiva asesora de Sexo y Revolución, que es el programa de memorias políticas feministas y sexogenéricas del archivo CEDINSI UNSAM. Y a su lado está Mónica Santino, que es profesora de Educación Física y Ciencias Biológicas, egresada del Instituto José Ingenieros en el 86. Periodista deportiva de Deportea en el 95, directora técnica de fútbol de ALFA 2001, jugadora de fútbol AFA All Boys entre el 96 y el 99, vicepresidenta de la comunidad homosexual argentina entre el 89 y el 95, nombrada personalidad destacada del deporte por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en el 2017, fundadora de La Nuestra, fútbol feminista en la Villa 31 en el 2007, militante, peronista, lesbiana, feminista, maradoniana. ¡Fa! Muy bien. Un aplauso. Y por Mónica vamos a empezar. Mónica, ¿qué significa este vínculo y cómo es que se dio, si siempre te sentiste una conexión con el deporte y cómo el deporte también se entiende como una forma de resistencia? En una de las notas que leí que te hacen en página 12, vos hablabas en el titular que eligieron del deporte como una forma de resistencia. Si nos podés contar un poco qué significa. Bueno, primero buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, por esta posibilidad. Estoy muy conmovida de encontrarme de vuelta con compañeros que hace muchísimo no nos vemos y eso siempre es lindo en un ejercicio de memoria viva, ¿no? Porque es muy importante la memoria, tenerla viva y tenerla en acción para adelante, ¿no? Como seguimos construyendo y no en una nostalgia que nos deje ahí quietos o quietas. El deporte para mí fue importante siempre. Cuando digo deporte hablo específicamente del fútbol, porque es el deporte en el que siempre crecí, tuve cerca, en el que aprendí quizás a ser mejor persona, a vincularme con otros y con otras, desde edad muy temprana y en la calle. Nosotros jugábamos a la pelota en la calle, allá años 70, donde la extensión de la casa era la calle. No era un problema como es hoy. Hoy es muy difícil ver infancias, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, jugando en la vereda. En ese tiempo vos volvías del colegio o se abría la puerta de tu casa y jugar en la calle era lo más natural posible, ¿no? Entonces el fútbol era la salida de los domingos, era donde veía felices o muy tristes a los adultos y a las adultas que me rodeaban. Entonces siempre quise jugar a la pelota, siempre, y siempre lo hice. Tuve un tiempo que fue muy lindo y de mucha libertad, que es la infancia, y los problemas empezaron a ocurrir cuando los cuerpos cambian y sobre todo cuando los varones cambian la mirada con respecto a nosotras. Entonces jugar al fútbol ahí ya empezó a ser una resistencia, entrando a la adolescencia, que aquellos que me llevaban a la cancha, me habían alentado un montón a jugar, me decían que ya no quedaba bien. Y a eso, bueno, sumado sentir que a mí las mujeres me habían gustado desde siempre, desde niña. Digo, un primer recuerdo que tengo amoroso, afectivo, sexoafectivo, niña, mirando mujeres. Siempre para mí fue así. Entonces hay ahí como una cuestión que parece que es como una cosa que se va dando, ¿no? Como si fuera una conclusión que se agrega a otra. Si querés ser futbolista, querés ser un varón. Si querés ser un varón, sos lesbiana. Y si sos lesbiana, jugás a la pelota, ¿no? Bueno, entonces ahí es como que en ese bollo las resistencias se fueron multiplicando.
Jugué al fútbol hasta donde pude, en River, a finales de los 80, y un día una compañera de trabajo me pasó la dirección de la CHA, la vieja CHA, la de la calle Rodríguez Peña, que era una sede muy paqueta, muy linda, un departamento que era muy lindo. Y esos años de comunidad homosexual argentina muy intensos, desde ese abril, mayo del 89 hasta el año 96, prácticamente dejé de jugar al fútbol, porque todo era el activismo. Sí, iba a la cancha, soy hincha de Vélez, Vélez agarra como una etapa, una racha de triunfos a principios de los 90, pero también estuvo toda esa batalla, ¿no? Entonces, hoy, con un proyecto muy asentado en la Villa 31, en un barrio popular, con mujeres, con diversidades, seguimos sintiendo que revisar el deporte, revisar todo lo que el deporte metió socialmente, con una educación física muy milica, con la idea de a qué juegan los varones y a qué juegan las mujeres, que las mujeres nos debemos comportar de tal manera, que queda mal que corramos mucho, que nos vamos a lastimar, que no podemos treparnos a árboles y una cantidad de cosas, que un varón no puede bailar. Bueno, hay una cosa ahí muy ligada de cómo el deporte fue, si querés, un vector de conductas y de cómo moldeó cuerpos. ¿A qué cosas puede jugar un pibe, ¿no? en un patio de educación física? Y cómo para muchos y muchas de nosotros o nosotras la educación física fue casi un espacio de humillación. Mónica, y en el fútbol, como en todo, están los estereotipos. Y si uno piensa en estereotipo de mujer jugando al fútbol, históricamente piensa en esa gran película argentina que es La Raulito. Hoy, ¿sí? Sí, una maravilla. Que bueno, que me parece que por mucho tiempo, si uno decía mujer que juega al fútbol, el apodo clásico que se le ponía a esa futbolista era es una Raulito. Sí. Y lo que me pasa, por lo menos a mí, en el presente, es, por lo menos en el entorno LGBT, se da que la mayoría de mis amigas lesbianas, tortas, son futbolistas. Están, como deporte, hacen fútbol y se vinculan en esos círculos. Y maricas, cero. Como que se revirtió eso, por lo menos dentro de lo LGBT. Y te quería preguntar si pensás que hubo un momento histórico, a partir de cuándo se da que esta participación más grande de mujeres en el fútbol. Yo creo que esa participación más grande, o por lo menos si querés más visible, no sé si es más grande, como que antes daba vergüenza decir que era futbolista, entonces se ocultaba un poco más. Para mí hay un quiebre grande, social y político, que es con el movimiento de mujeres en la calle, que es el 2015, que es el Ni Una Menos, y donde me parece que los feminismos se popularizan, que salen un poco de ese lugar, si querés, de academia, de mina blanca, con algunos privilegios, que habla de derechos de mujeres, y se abre ahí un abanico de posibilidades con otros feminismos en juego. Los feminismos villeros, los feminismos de los barrios populares, montones de compañeras, compañeros, que capaz no se reconocían feministas hasta ese momento. Entonces me parece que ahí logramos que entre en agenda de movimiento de mujeres el derecho a jugar. ¿Y qué significa jugar? ¿No? Porque en esos estereotipos tan rígidos, bueno, hubo mucho sufrimiento. Para nosotras era una condena, si sos futbolista sos lesbiana automáticamente. Yo no sé qué fue primero, yo creo que primero fue ser lesbiana y luego fui jugadora de fútbol, pero no fui jugadora de fútbol porque era lesbiana, me gustaban las dos cosas. Digo, ¿no? Pero ¿cómo se encasilla? Me parece que ahí está la cuestión. Entonces creo que en ese molde, un varón que quería bailar o ser bailarín o lo que sea, sufría exactamente lo mismo que nosotras. No es que es bailarín porque es puto, digamos, es como, bueno, la asociación de una forma de comportarte sexoafectivamente, pues no me gusta decir ni condición ni orientación, porque creo... no sé, me parece que nadie puede explicar el origen del deseo, ¿no? Eso es muy difícil, pero que si hacías eso ibas a hacer tal cosa y con eso sufrías una condena. Entonces el deporte vivido libremente, esa capacidad de jugar a lo que se te dé la gana, esa dimensión enorme que significa el juego pensado como un derecho humano,
es un camino de libertad, suelta cadenas. Una piba que pone la pelota bajo la suela y levanta la mirada en un barrio recupera dignidad, recupera montones de cosas. Puede saber que mete un codazo, que puede saltar a cabecear, que puede meter un cambio de frente y lo hace bien. Nos dijeron toda la vida que lo hacemos mal porque somos débiles. Es zarpado eso, ¿no? Entonces, ahora tenemos el gran desafío de implotar el sistema binario que el deporte tiene, y ahí entran la cantidad de identidades que sobre todo aparecieron en este último tiempo. No sé si aparecieron. Hubo las formas para que lo pudiéramos ver. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa integración ocurra, ¿no? Y dejar de pensar los deportes como lo pensamos? Es muchísimo, ¿no? Yo sé que es un desafío muy grande, pero si hoy muy pocas pibas tienen miedo de decir que son lesbianas en un plantel de fútbol, es porque hubo una cantidad de lucha de muchas generaciones antes. Bueno, quizás logremos que una compañera trans juegue sin ningún problema en cualquier lugar. Bueno, de hecho la AFA tiene 3 jugadoras trans ahora en su equipo federadas, ¿no? Eso es inmenso. En la AFA de hace 5 años, 7, era imposible pensar algo así, ¿no? No hace tanto. Decías la búsqueda del origen del deseo, y ¿cómo fue el origen de tu deseo y cómo fue ese camino que te llevó a llegar a la CHA y a convertirte en la vicepresidenta de la CHA? ¿Qué es lo que...? Y ahí se pueden conectar también con Marcelo y con Belén también. Fuimos compañeros. Acá un está rato la CHA fuimos compañeros. Bueno, te contaba eso, que fue un poco fortuito, que una compañera de laburo me dio la dirección, ¿no? De la CHA. Yo venía con una cantidad de cuestiones porque, bueno, se había muerto la que fue mi primera compañera en una situación así como inesperada. Yo estaba sufriendo mucho por eso, muy, muy para adentro. Fui a una escuela católica desde jardín de infantes hasta 5º año, a la misma. Entonces tenía un montón de luchas interiores, como nos pasa a la gran mayoría de nosotros. Y nosotras, esta compañera me dijo, tenés que ir. Di un montón de vueltas, fui, me abrió la puerta Gustavo Tarasco, estaba Teresa de Rito también ahí, y en ese momento la CHA tenía espacios que se llamaban grupos de reflexión, que no era autoayuda, ¿no? Pero era un poco poner en común entre varones y mujeres qué era lo que nos pasaba. Y vos salías de ahí quizás mejor, a vivir tu sexualidad mejor, un poco más libremente, o te quedabas a militar. Y yo me quedé a militar, pero no fui con la idea de voy a hacer militancia. Fue un camino que fue empezando de esa manera. Para noviembre del 90 hubo un encuentro feminista en Buenos Aires que se celebró en San Bernardo y Mar de Ajó. Y la CHA nos envió a mí, a otra compañera, Rosa Delgado, que después fue secretaria de la CHA, a ese encuentro. Nosotras íbamos con la misión de juntar firmas para que la CHA tuviera personería jurídica, que era la batalla de ese momento, y nos encontramos ahí con un mundo de gente, ¿no? Un mundo de sensaciones, porque el lesbianismo, para que nos demos una idea, en el 90 no era eje temático de ese encuentro. En ese momento las feministas decían, yo soy feminista pero no soy lesbiana, y se horrorizaban. Entonces, las que éramos lesbianas en ese encuentro decidimos encontrarnos, hacer como un taller propio en el garaje de un hotel en San Bernardo. Y cuando nos dimos cuenta y miramos alrededor, éramos 500 en ese encuentro, que era un encuentro más o menos de 5.000 mujeres, ¿no? Muchas tomando sol en tetas en la playa. Entonces los tipos que vivían en San Bernardo iban en bici para ver a las mujeres en tetas. Bueno, una cosa, año 90. Volvimos de ahí muy revolucionadas. Cuando llegamos a Buenos Aires había una marcha y avanzamos con la bandera de la CHA, los compañeros de la CHA era una organización mixta, donde quizás las mujeres no tenían tanto lugar o tanta cabida. Estamos hablando de otro tiempo, ¿no? Hace muchísimos años. Y nos dejaron llevar la bandera, o sea que llevábamos la bandera mujeres, y a esa marcha, noviembre del 90, vinieron Sandra y Celeste, que en ese momento era el disco Mujer contra Mujer, bueno, ¿no? Y todo eso que estaba pasando, y Celeste nos pidió llevar la bandera. Bueno, casi nos morimos, imagínate, era como una especie de ídola para nosotras intocable, estaba en otra dimensión, Celeste Carballo. Y ella llevó la bandera, que la marcha fue desde donde está el Congreso, fue todo por Callao, dobló en Corrientes
y terminó en un lugar que se llamaba Liberarte, que acá los compañeros se deben acordar. Y bueno, fue impresionante. Ahí arranca toda una secuencia de pasar mucho tiempo de la vida en la CHA, pasar el tiempo de la personería jurídica, que saliera la personería jurídica, las discusiones, cuando empieza toda esa cantidad de grupos, después de la personería jurídica de la CHA, otras organizaciones, gente que salió de la CHA, diferentes puntos de vista. Nosotros no apoyábamos la marcha del orgullo gay en esa época, decíamos que era contraproducente ir con máscaras, que no estaba bien cambiar la fecha, porque el Día del Orgullo es en junio, no es en noviembre. Bueno, discusiones de esa época, y entre otras cosas decíamos, si no conseguimos que socialmente esta marcha se apoye multitudinariamente, no es una buena herramienta. Bueno, el tiempo yo creo que demostró que en algún lugar nos equivocábamos porque alguien la tenía que empezar, ¿no? Eso es lo que pienso ahora. Alguien la tenía que hacer, así, de 50 personas, de 100, de 120. Hoy tenemos toda la gente que tenemos en la calle, ¿no? Y que, bueno, justamente celebrar el orgullo. Y que sea en noviembre, bueno, se le encontró una vuelta histórica, que eso va a hablar Marcelo, que me parece que es interesante, ¿no? Pensando en lo que pasaba en Argentina. Porque claro, en junio es verano, en el hemisferio norte, y nosotros también, si querés, con una postura un poco más trosca, decíamos, bueno, no, estamos copiando cosas que son de afuera, tenemos que encontrar algo propio, y bueno, eso, algo propio, apareció. Como también pensar que las personas que vivían con HIV, que en ese tiempo era un problemazo, la CHA tenía una campaña Stop SIDA específica por eso, y una campaña para derogar los edictos policiales con los cuales nos seguían llevando presos y presas, y las compañeras travestis eran las que se comían las peores cosas en ese momento. Estaba bien pensar que en junio todos esos compañeros que estaban enfermos no podían salir a la calle, ¿no? Con las temperaturas de Buenos Aires. Bueno, ahí había toda una discusión, ¿no? A mí me parece que en un momento como el que estamos atravesando, que la memoria o esos hechos, lo hablamos con Marcelo antes de empezar, nos tienen que ayudar a reflotar esas estrategias en donde teníamos todo en contra, porque ahora volvemos a tener todo en contra, corremos serio peligro de perder cosas, porque estamos ante una restauración conservadora. Entonces, ¿cómo buscar y tender puentes entre estas generaciones y las nuevas para que el movimiento sea muchísimo más sólido de lo que es, y aprender del pasado para que este presente sea mucho mejor? Muchas gracias, Mónica, y lo vamos a enganchar con Marcelo a partir de ese momento histórico que fue la primera marcha. Bueno, Marcelo, vos tenés unos archivos bárbaros. Siempre que estoy haciendo cosas sobre la primera marcha del orgullo, sos una fuente. Voy a abrir también el PDF. Los gays. Otra vez, corren de atrás. Sos una fuente inevitable con esos archivos que conservaste, y qué podemos aprender de esa organización, de esa resistencia de entonces para aplicar hoy. ¿Qué te parece? Bueno, en primer lugar, me encantó escuchar la historia de Mónica, la llegada a la CHA, porque es muy parecida a la mía también. Escuchar en un lugar que había una organización, en mi caso fue un programa de radio, dar 4 vueltas a la manzana antes de entrar, tocar el timbre así, a ver si entra, justo entro y entra una señora con unas bolsas de compras, y digo, no, voy a dar otra vuelta más a la manzana, que la señora suba en el ascensor. Cuando llego a la CHA, toco el timbre, me abre la puerta, era esa señora que era Teresa de Rito, la que me abría la puerta. Y bueno, y también los grupos de reflexión, una experiencia muy, muy parecida, la verdad que re lindo, era una linda época. Y bueno, en realidad, el otro tema que yo quiero hacer referencia es por qué yo tengo esos archivos. Recién Mónica me decía, yo no me llevé ni una foto de la CHA, nada. Y la circunstancia hizo que yo estuviera en el cruce de dónde quedaron esos archivos, los de la CHA, más tarde. O sea, la CHA tenía una práctica
institucional, de archivo, de recortar diarios, de pegar. Había un grupo específico en la CHA dedicado a eso, y esto se trasladó a las organizaciones que fuimos a Gays por los Derechos Civiles, etc. Y en un momento crítico de la CHA, cuando la CHA parecía que desaparecía, luego fue rescatada, Alejandro Salazar viene y dice: miren, tengo todos los archivos de la CHA en el garage de mi casa, si los quieren tener. Y así fue como yo me hice de los archivos de la CHA. Eso implicó una responsabilidad muy grande, no solo de preservar eso, sino de dar continuidad a esa historia de guardar y conservar archivos. Y por eso, a través de los lugares que he ido pasando, Gays por los Derechos Civiles, el trabajo con otras organizaciones, porque el momento que menciona Mónica de la fundación de la primera marcha tenía un objetivo implícito en el que estaba incluida esta disidencia que Mónica menciona, que era pasar de una organización única, lo que era la CHA, a un movimiento. Era una intención de generar un movimiento, y ese generar un movimiento implicaba poder comprender diversidad, diferencia de opiniones, diferencia de objetivos, que es lo que tuvimos y diferentes miradas, y que la articulación fuera diversa, entre sí, porque la diversidad en algún momento complementa. Y esto fue lo que vivimos con las compañeras trans, y lo que fue sucediendo luego con el desarrollo de la CHA. Entonces, ese archivo para mí siempre que fue creciendo, yo después del 2001 empecé a abocarme al activismo regional e internacional, fui fundador del ILGALAC, y el pasar por todos esos lugares también incrementó y hizo crecer muchísimo mi archivo, y lo que me implicó, o sea, replantearme qué es esto, qué es este archivo. O sea, este archivo no es mío. Este archivo es de un movimiento, es de una sociedad, entonces tengo que ver la forma en que sea público, en que la gente tenga acceso y que no se perjudique el archivo. Entonces, tuve diferentes posibilidades, estudié diferentes ofertas, y finalmente la conclusión era que, por un lado, tratar de promover la digitalización del archivo lo más posible, porque esto hace que las cosas puedan circular sin dañarse libremente y que todo el mundo disponga de ellas. Y por el otro lado, cómo hacer para lograr la mejor preservación del archivo material. Y esto fue lo que me hizo contactarme con esta iniciativa de Sexo y Revolución dentro del CEDINSI, que es una institución especializada en la conservación de archivos. Yo creo que la especialidad es muy importante para nuestros movimientos, o sea, que Mónica pueda dedicarse al deporte y poner, o sea, un movimiento diverso que tenga especialidades específicas, hace que lo que vos trabajes tenga una sustancia propia y que no compita con otros intereses, y eso es sumamente importante. Entonces, una organización dedicada exclusivamente al archivo me pareció lo más apropiado para preservar la historia de nuestro movimiento, la historia física por lo menos. Entonces, eso fue lo que me vinculó con el CEDINSI, donde ahora no está todo todavía, porque yo voy donando a medida que voy digitalizando y que garantizo que la digitalización democratice el archivo, pero la mayor parte del archivo hoy, de lo que era la CHA, todo de Gays, DC, etcétera, ya está en el CEDINSI en forma física, y además el CEDINSI hace su propio trabajo para digitalizar y difundir, ¿no?, ese material. ¿Y cuál es tu vínculo emocional con el archivo y la memoria, con la idea de archivo y memoria? ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando ves esta colección, que podría ser una colección de papeles, pero seguramente que para vos tiene un significado muy especial? ¿Cuál es? Mira, por un lado, o sea, esta cosa de tener conciencia de que no es algo propio. O sea, la práctica de archivo es una práctica muy difundida, sobre todo en nuestra comunidad. Incluso el archivo mío ha recibido donaciones de gentes particulares que hacían recortes de diarios y archivos en los 80, en los 90, incluso de activistas como Eduardo Antonetti ha donado su archivo. O sea, mi archivo se ha enriquecido de muchas maneras. La gente que sabe que vos tenés archivo y preservás archivo y no sabe qué hacer con lo que tiene, te lo dona. Lo mismo pasa con el CEDINSI. Entonces, primero, una gran responsabilidad, decir, esto no es mío, o sea, no me pertenece, tengo que hacer lo posible para que es de la comunidad, tengo que hacer todo lo posible
para que la comunidad pueda acceder libremente, que pueda usarlo y que pueda usufructuar el archivo, ¿no? Que pueda investigar, que pueda descubrir, que pueda establecer conexiones entre distintas cosas. O sea, es asombroso cómo vos podés conectar causa-consecuencia con determinadas iniciativas de activismo, con lo que sucede socialmente, con lo que pasa antes o después, el impacto que tiene, por ejemplo, la consecución de la personería jurídica de la CHA, cómo crecen las marchas del orgullo. O sea, hay muchas líneas de trabajo y que yo, por supuesto, ni ahí puedo desarrollar. O sea, es necesario que la comunidad se apropie de eso, que los investigadores se apropien de eso. Entonces, lo primero que me pasa es un sentimiento de inmensa responsabilidad, de tener un material valiosísimo y que no me lo puedo quedar, no puedo apropiarme yo de eso, no es mío. Estuviste en esa primera marcha del orgullo que nombraba Mónica y seguramente que estuviste también en la última. ¿Y qué te parece que significaba en aquel momento cuando eran 150, 200 y hoy se ha dicho hasta 2 millones? ¿Qué te parece que significa la palabra resistencia en los dos periodos históricos? Mira, yo creo que la marcha es un mecanismo de resistencia. Lo fue en ese momento y lo es todavía hoy. Eso, el otro día me preguntaban cómo es la marcha en este contexto político. Y la verdad que yo creo que la marcha ya es indiferente del contexto político, ya la marcha tiene vida propia. O sea, la marcha, crece sola, ha atravesado distintos momentos políticos, distintos momentos económicos, de un lado, del otro, y sigue creciendo, y sigue convocando. Distintos organizadores, todo. Pero, o sea, ya es independiente la marcha tiene vida propia, es como que crece. Y para mí eso es lo importante, porque es una expresión social que refleja lo que nosotros quisimos en el primer momento de organizar la marcha. Primero, una expresión social de diversidad. Y el otro día, porque si yo estaba Novarecio en la marcha y vos ves publicaciones en contra de Novarecio. No, Novarecio es parte de nuestra comunidad, nos guste o no. Y es diversidad. Y es una persona que piensa distinto y que merece estar en ese lugar. Porque la marcha es una expresión de una sociedad diversa, que es lo que nosotros queremos. No queremos una sociedad monolítica, no queremos una sociedad verticalista que nos diga, que nos imponga cómo es el deporte, cómo es tal cosa. No, queremos poder ser nosotros mismos y eso implica diversidad. Y esto implica también un trabajo, y esto lo comprendimos nosotros en el momento de organizar la marcha, con nosotros mismos. O sea, si nosotros no queremos ser excluidos, tenemos que sacar el pensamiento de la exclusión de nuestras vidas. O sea, el trabajo empieza por nosotros mismos para poder cambiar la sociedad. Gracias, Marcelo. Y Belén, acá atrás te vemos junto a Claudia Pia Baudraco y en la presentación contábamos esa... La comparación es malísima, o sea... de la Yelal hoy. En la presentación mencionábamos esa fecha del año 93. Sí. Que era el día de tu cumpleaños, ¿cierto? Sí. Cuando se funda. Entonces, como la resistencia, en ese caso, como se presentó en un cumpleaños. ¿Podés recordar cómo...? En un momento cotidiano, en la cual desde un festejo se cambia con una llamada telefónica de las 2 que no llegaron a la fiesta, porque estaban detenidas, y una fiesta, un cumpleaños. En realidad éramos 15, 16 personas reunidas en un departamento de 2 ambientes. Entonces era cambiar la conversación, armar el bolso, lo que decíamos el bagaje en ese momento, para que pudiera pasar esa noche, juntar un tupper con algo de la comida del cumpleaños, comprar cigarrillos y que el chico gay que estuviera en la reunión pudiera ir a llevarle la ropa a la comisaría, porque si iba una travesti también iba a quedar detenida. En ese momento la única que conocía la libertad era Pia, porque había ido a Italia y sabía que era la diferencia entre ser detenida o ser protegida por la policía, estar en una zona de trabajo, una zona roja, y que si algo le pasaba poder llamar a la policía para que la defendiera, ir a comer en grupos, ir al cine, hacer vida de turista, cosa que acá no se vivía hasta ese momento. La mayoría de las que estaban en el grupo, sobre todo las que eran amigas de ella, porque en ese cumpleaños yo conozco a las amistades de Pia. La mayoría de las que habían ido a mi cumpleaños no conocía a ninguna. ¿Cuántos años estabas cumpliendo? 20.
Y entonces yo estaba siendo conocida socialmente, por decirlo de alguna forma, dentro del grupo de Pía. Y bueno, ella fue la que más o menos empezó a tener una conversación de qué era lo que había allá. La mayoría, como hasta ese momento, lo que era los 70, los 80 y hasta el último de los años 90, era, se va una, todas las amistades van atrás de ella. Y ella hizo una visión distinta, no, lo que yo vi allá lo quiero traer para acá. Y no era la visión, bueno, ahora nos vamos todas, no, nos quedamos acá. Que era la desilusión de la mayoría del grupo que había ido al cumpleaños y decir, bueno, ¿en qué momento y en qué orden nos vamos yendo todas? Y creo que esa fue la visión que nos fue marcando o imponiendo eso de que se podía hacer el cambio acá. Estuvieron recordando la primera marcha del orgullo y las diferencias que habían. La primera marcha, los volantes creo que decían marcha del orgullo gay lesbiano. Sí. ¿Recordás cómo fue el momento de llegar vos también a...? Yo participé desde la segunda. Claro. En la primera claro, no estaba. Pero hay una particularidad que quizás cambia acá. Las marchas se organizaban en el vivo de los noticieros. Porque tenía que estar, se hacía de lunes a viernes y tenía que estar en el horario de los noticieros para que vos te garantizaras salir en vivo. Cosa que sí estaban en ese momento. Y en el vivo aprovechar, cuando se leían los discursos, qué era lo que se hablaba, quién hablaba en el micrófono. Porque después éramos, vos decís 150, estos eran los números de Carlos en realidad. Éramos 50, 80 personas caminando desde Catedral hasta el Congreso. Y teníamos sonido cuando arrancábamos y cuando llegábamos, porque había una cajita que era el sonido con un micrófono. Pero bueno, en esas marchas, así desde Ana María Picchio y Arturo Bonín, que estaban haciendo una obra en ese tiempo, fueron. Había muchos políticos, no muchos, estaba Lubertino, cada tanto. Había algunos políticos que hasta el día de hoy siguen participando, pero eran personas muy específicas por el momento, como te digo, los actores, porque justo estaban haciendo una obra de VIH, y así sucesivamente. Pero las marchas, como vos me estabas diciendo al inicio, yo participo de la segunda, mi experiencia fue que veo la televisión en vivo, por ahí bingo. Aprendemos la televisión, estaban en ese momento en vivo la marcha del orgullo, segunda marcha del orgullo gay lésbica. Salimos todas y nos fuimos, tomamos un taxi y caímos a la marcha. Ahí se acercaste vos, se acercó Carlos y César. Fueron los tres que se acercaron, que nos dijeron bienvenida, nos dieron la dirección de Paraná. Así fue que llegamos a Paraná, después a la posmarcha, y ahí fue que nos metimos en lo que hasta ese momento todavía no se llamaba la COMO, la Comisión Organizadora de la Marcha, todavía tampoco tenía nombre en ese momento. Era el grupo que se juntaba en Paraná y organizaban la marcha hasta ese momento. Y después de nuestro lado empezó el tema, con lo que Carlos decía, las cuatro patas de la mesa, empezar a tener nuestro espacio dentro de ese movimiento gay lésbico, porque por ejemplo yo no tuve la experiencia del Hacha, yo conocía a Gay por los Derechos Civiles, yo llegué al desprendimiento del Hacha, ¿sí? Que eran los que estaban organizando la marcha, y sí tenían esa cuestión, porque a la vez, si hacemos una descripción, el movimiento gay lésbico de ese momento era clase media alta. Porque tenían un espacio físico, porque eran profesionales. Yo me acuerdo de saco y corbatas que iban a las reuniones, ¿no es cierto? Y del otro lado veníamos chicas travestis, en las cuales yo había llegado hasta tercer año de la secundaria, o sea que era la que había estudiado. Entonces era la que me iban empujando siempre. Y después había otras chicas en las cuales no tenían ganas de estar en reuniones. Pía era una de ellas. No le odiaba las reuniones y ponerse y que escuchar boludeces, decía ella. ¿Para qué voy a estar escuchando boludeces? Si a nosotros nos están llevando presa, ¿qué voy a estar escuchando sobre que quiero adoptar? ¿Qué voy a adoptar? Si estoy presa todo el tiempo. Heredar. ¿Qué voy a heredar? ¿Entendés? Casarme. ¿Con quién? Era otra realidad lo que estábamos viviendo nosotros, y creo que fue lo que llevamos a esa mesa. Por suerte los dueños de casa nos siguieron abriendo las puertas, porque si los dueños de casa hubieran tenido la otra versión o la otra idea de que no queremos que vengan a cambiarnos nuestra marcha,
Porque encima nosotras que habíamos llegado a una marcha gay lésbica, queríamos que se llamaba travesti transexual también. ¿Entendés? Entonces, que siempre digo esto, y encima que les permitimos que vengan a nuestra marcha, le quieren cambiar el nombre. Me lo dijeron entonces en una de esas reuniones. Yo le digo, qué pena que en un grupo de discriminados sea la más discriminada. Y esas cuestiones y esas peleas creo que fue la que sanamos en el 96 cuando hacemos por primera vez el encuentro en Rosario, que hay una imagen muy clara que cuando iban las lesbianas adelante, los gays en el medio, las travestis atrás, cerca del baño para poder fumar. Y cuando llegamos a Rosario, hicimos todas las distintas discusiones, el grupo del taller de mujeres que no querían que entraran ni varones ni travestis, nosotras queremos entrar también. Porque si nos decían que no podíamos entrar, nosotras queríamos entrar y terminamos invadiendo el taller de Alejandra Sardá, que era sobre... no me acuerdo cómo era, bueno, pero le invadimos el taller y terminamos haciendo talleres, porque si íbamos a seguir haciendo esas lesbianas por un lado, gay por el otro lado y travestis, íbamos a seguir hablando entre nosotras mismas. Y creo que eso fue lo que se terminó rompiendo y desarmando y armando una nueva construcción que fue el movimiento gay, lésbico, travesti, transexual. Y cuando volvimos de ese colectivo de Rosario, ya no estaba ni siquiera esa división, porque gays y lesbianas estaban en la parte de atrás, las travestis estaban adelante, en el medio. Ya el colectivo, cuando volvió, ya marcaba que realmente éramos un movimiento LGTB y bueno, después vinieron el segundo y el tercer encuentro, lo que era nacional. Incluso hace poco se hizo uno muy movilizante, un encuentro en Santa Fe, en Rosario también, conmemorando ese encuentro. Entonces, hubo un recorrido, hubo un tratar de convencimiento de lo que estaba pasando y empezar a conocernos en los distintos grupos para saber cuáles eran las necesidades y las problemáticas y a la vez que no estábamos tan distintos en cómo estábamos llevando las problemáticas, porque en un momento de racia nos llevaban a todas. Inclusive en ese tiempo también estaban las chicas transexuales que se querían separar de las travestis, sobre todo en el movimiento, y que no eran lo mismo. Y a veces decíamos, cuando hay un loco con un arma no se fija si tenés peluca, si tenés relleno, si tenés operación o no tenés operación, dispara y no se fija quién sos. Entonces también tuvimos un proceso interno entre las travestis y las transexuales para poder llegar también a tener un mismo común camino. Mónica se va a ver a Fito Páez. Si no, no llega. La condición para venir fue retirarse a ver a Fito Páez, así que muchas gracias. Con sus hijas y con su compañera. Bueno, muchas gracias, Mónica. Desde el 86. Mira vos. Claro, éramos niñas y seguimos siendo. Belén, y estamos viendo, mientras hablas, algunas fotos del archivo de la memoria trans que... ¿cuántas son al momento? Perdóname. Unas 15.000 más o menos, 20.000. ¿Cuántas tienen ahora? No solamente, nosotros tenemos todo tipo de material. Tenemos fotos, negativos, cartas postales, VHS, Super 8, distintos tipos de negativos, negativos en vidrio, negativos en plata, distintos formatos. Hoy estamos alrededor de 25.000 piezas, documentos, en todos sus formatos, por decirlo de alguna forma. Diarios, revistas, así que estamos en alrededor de 65 fondos documentales y 25.000 documentos. Alguna vez me contaste que muchas de las fotos que se tomaban, sobre todo algunas de las más hot, digamos, eran tomadas con Polaroid porque estaba la dificultad de ir a revelar esas fotos y que se podían robar tus fotos y hacerlas circular por donde uno... Más que nada eran que podían destruirlas, porque como vos ibas con un rollo a revelarlo, quien revelaba la casa que mandabas a revelar, si querían se develaba, se te dice se veló, y no te entregaban nada, y te entregaban un rollo porque el rollo era fácil velarlo. Entonces tratabas de buscar casas conocidas. Y el tema de la Polaroid era, bueno, también esa cuestión del instante. Muchas veces los clientes eran los quienes llevaban las máquinas Polaroid para sacar fotos. No había internet, entonces
Belén, ¿y vos eras consciente en aquel momento, o se te pasaba por la cabeza que algún día lo que estaban haciendo podía llegar a convertirse en un archivo? ¿O era lo que eras, solo estaban sacando fotos como saca una familia cualquiera? ¿O se te pasaba por la cabeza? No, a ver, cuando tenía más o menos, o sea, yo tuve distintos tipos de experiencias con archivos, desde haber tocado el archivo de Gati Chávez cuando tenía 15 y 16 años, de haber estado ordenando el archivo de Gati Chávez, porque justo vivo en un pueblo que se llama Olivera, y la empresa Árbol Solo, que era el ex marido de Graciela Alfano, tenía su estancia ahí. Ellos habían sido financiadores o no sé qué parte habían tenido de esa sociedad de Gati Chávez, y todo el archivo terminó, que pertenecía a la empresa Árbol Solo, terminó en esa estancia. Mi mamá trabajaba en esa estancia, y terminé con 16 años ayudando a una mujer a ordenar el archivo, porque encima todo ese archivo lo descargaron con un camión y lo tiraron, o sea, un volquete. Y tiraron todo, entonces todo eso había que juntarlo en carretilla, llevarlo a un lugar y ordenarlo. Esa fue mi primera experiencia con archivos. Después, cuando empezamos a hacerlo de ATA, yo empecé a armar carpetas con los recortes periodísticos muy al modo escolar, como se armaban las carpetas con folios plásticos, entonces yo iba armando eso. Después que tuve el primer allanamiento, esas mismas carpetas te las di a vos. Eso, que a lo mejor algunos recortes eran repetidos de los que ya tenía, pero esas carpetas, cuando yo tengo el primer allanamiento, para salvarlas se las entrego. Después, con el tiempo, Pía era la que tenía esa idea en la cabeza hablaba de distintas formas, de juntar a las viejas, de armar una fiesta, una entrega de premios. Siempre era una excusa de cómo poder juntarlas a todas. Y particularmente ella era la que se organizaba a juntar y robar fotografías. Y entonces tenía una gran caja con muchas cosas ahí adentro. Y era su caja. Y esa caja se mudaba antes que nosotras nos mudáramos. Y esa caja terminó escondida en un sótano donde sabía quién la iba a encontrar. Y esa caja que con el tiempo, después que la investigamos y pudimos digitalizar y ganamos un proyecto para hacer sobre esa caja, supimos que tenía 6.000 documentos. Y bueno, y ella ahí documentó todos sus viajes todos sus viajes en Argentina, previo a la ley de identidad de género, porque no había internet en ese momento todavía, antes de cuando comienza toda la campaña. Estamos pensando que las redes sociales comienzan en el 2008. Y Pía comienza en el 2006 a viajar por la Argentina para tratar de organizar a las compañeras dentro de lo que es la red nacional de ATA. Y bueno, se me fue. Y bueno, ella terminó documentando en esa caja todas las fotografías de sus viajes por Argentina, más todo lo que fue Latinoamérica, cuando ya se suma la RELAC Trans. Así que ella fue la que dejó ese legado de terminar armando el archivo. Es más, esa era esta foto es para cuando tengas el museo. Y guardaba algo, entonces en su chiste decía, para cuando tenga mi museo, cuando tenga mi archivo, eso era lo que ella decía. Entonces creo que más que nada ella era la que tenía esa visión puntual. Gracias, Belén. ¿Y vos, Noy, qué vínculo tenés con el archivo? ¿Tenés tu cajita de los recuerdos? ¿Cómo te relacionás con el pasado y con el archivo de tantas cosas que hiciste? Pero lo que pasa es que yo estoy realmente en el tiempo ubicado, ya en los años 66. Imagínate, en ese tiempo realmente era sombría la persecución a las locas. Yo tenía 15 años, ya estaba robándole el vestido a mi hermana, poniéndome los tacos de mi mamá, y salíamos a las 2 de la mañana en Merlo, imagínense ustedes. Pero ni idea de lo que vendría. Hoy para mí es como estar en un oasis, es como un sueño. Mira, hasta me conmuevo, porque veo a las nenas, los nenes, las chiquis, los chicos que van felices, pero en ese tiempo mi perfume Pachulí me delataba. Y bueno, tengo marcas en el cuerpo de las torturas. En este aspecto la Baudraco tengo mucho en común con ella, porque hay una cierta anarquía que tenés que manejar, porque no había otra cosa. Es decir,
nosotros no teníamos ni idea de la posibilidad de reunirnos para otra cosa que no fuera para el disfrute, para la fiesta del amanecer en los baños prohibidos, porque además estaban los edictos, ¿no? Era imposible caer más de 2 veces detenida. Primero, averiguación de antecedentes, era una vez. Ya en la segunda pagabas la multa. Y en la tercera te llevaban a Devoto. Y en Devoto te rifaban entre los asesinos, los criminales. No importa eso, pero ya había otra realidad muy diferente en ese momento en el que yo nazco al mundo de realmente de lo que hoy es LGTBH, YZ. En ese tiempo salíamos, yo en el oeste, siempre Susie Shock, mi querida Susie Shock, me dice, claro, vos fuiste de algún modo la primera, y es cierto, en el sentido del tiempo, porque yo tenía en el 66 15 años, o sea, era una niña con minifalda y cabello cortito así, con la Lulu, la Estrella, la Fabiola, pero no estábamos ni por las tapas pensando que podíamos, lo único que intentábamos era poder ser, poder hacer lo que quisiéramos o lo que pudiéramos, mientras la Estrella fue una célebre trola que era futbolista. Y en un ring, en una pelea que tuvo, cambió totalmente su mentalidad y se volvió travesti total. Y vivía en Ramos y ella era nuestra custodia, la Estrella. ¿Cómo se llamaba ella? La Estrella. Y lo escribían mal, Estrella con Y, porque tampoco era una cuestión cultural. Si bien era el fin de una utopía llevada a cabo, es decir, obviamente necesaria, ya sabíamos las horas en que uno podía pasear más o menos tranquila, por ejemplo, Marisa Gatamansa, que era la reina de Morón, cada cual era reina de un baño. Entonces, en Morón estaba la Gatamansa, en Aedo estaba Elsa Daniel, que Elsa Daniel era una gran actriz argentina, todos saben, pero esta loca era idéntica, con su Renault Gordini, y entonces en cada baño. Pero Marisa comete la primer rebelión total. ¿Qué es? ¿Cuál? Ponerse rouge y pasear con rouge hasta Liniers, porque no llegamos a Liniers, pero volvíamos, porque ya estábamos con la Federal, y era una policía despiadada. No era un tema así, de documentos. No, era terrible. Además de homófobos, eran más putos que uno. Es decir, a veces me salvé por mi cuerpo, es verdad. No quedaba otra, ¿viste? El tipo me iba a picanear, pero de pronto le gustaba, no sé, darme un beso prohibido en una parte de mi piel. Como yo era tan bella. Entonces me fui salvando poco a poco hasta que un día descubrí, no por mí, sino mi padre, que vivía en Castelar con mamá y mi familia, era muy amigo mío, a pesar de la evolución de su hijo que no esperaba, pero sí él amaba mi poética, no mi poesía, porque venía también eso relacionado con lo que me salvó siempre, el hecho de ser poeta, escritor. Y entonces yo escribía los primeros grafitis por las noches, los poemas de amor, las primeras o sea, mi militancia es anterior a todo. Sin embargo, mi padre se entera el crimen primero, que no tiene que ver con una loca, sino con un gran músico, Tanguito, José Iglesias Tanguito, el autor de La Balsa y el autor de... Bueno, este ídolo del que nace el rock and roll en español, ¿no? Junto a Manal, que eran todos chongos y todos amigos también, porque la noche de Corrientes no se podía perder. Entonces uno se venía 3-4 horas a Corrientes y ya a las 3 estaba paseando por las distintas teteras. ¿Por qué le dicen tetera a los baños públicos? A ver si sabes. Hay varias, viene por el tea room. Ya te conté para tu libro. Sí, bueno, pero... Es que ese era donde íbamos a tomar la leche. ¡Oh, ¡qué horror! La leche calentita. De ahí viene, creo yo, porque me lo contó alguien. Hay muchas teorías sobre la tetera, sí, por eso... Yo para decir algo gracioso, ante todo este horror que estoy contando, porque este horror fue... implacable, porque no había manera de pensar. No, y aparece el arte como una forma de
el arte como una forma de resistencia total y de supervivencia aparece en tu vida. ¿Cómo fue? ¿Quién? El arte. El arte, eso no, que decías de la poesía. La poesía es un don, un poco perverso y medio malsano, porque uno tiene una sensibilidad exacerbada y es diferente a todas las trolas, pero lo que me pasaba a mí personalmente es que yo amaba verlas, estar con ellas. La Lulú, que era gorda, que me estafaba porque me decía, comprame un cucurucho y te enseño cómo hacer una felatio. Y yo le compraba el cucurucho de helado, porque plata tenía en ese momento, y entonces ya jugábamos. Y yo estaba fascinado con ese mundo, que era el mundo más secreto, menos previsible que jamás esperaba yo encontrar. Es decir, hasta que empecé los carnavales, las murgas, ¿no? Pero habló Belén del 93, imagínate. En el 93 estaba lejos. Papá se entera que a Tanguito, que es José Iglesias, este músico del rock, lo habían asesinado en realidad. Fue producto de una cuestión que es largo de explicar y de buscar. Pero el papá me dijo, te van a matar a vos también, porque yo era una loca descosida, la Lucía Bosé con los pelos largos, toda esa cosa, hippie, porque estuve militando un par de años en un movimiento correspondiente, hasta que de pronto comprendí que también pasaba lo mismo, ¿no? Por más que yo seguí siempre con mi mente con eso, no podía continuar, porque cuando nos reuníamos en un caserón abandonado para practicar tiro al blanco, éramos 40 chicos en un lugar y bueno, ¿qué quieres que te diga? Entonces venían las coordinadoras y me decían, tú eres sórdido. Era una española que estaba casada con otra lesbiana. ¿Por qué? Porque estuviste no con uno, con 3 en la noche. Y bueno, yo no me daba cuenta. La cosa es que esa libertad absoluta del placer ya estaba en la tierra, siempre estuvo. Lo que pasa es que poco a poco se fue encaminando hacia una legitimización de las posibilidades de recuperar. No el hecho de huir desesperada, como escapé yo. Yo me fui a Brasil, iba a irme a Francia, porque tengo todavía mis parientes franceses, pero no, de pronto me fui con una cantante maravillosa, Gina María Hidalgo, a ver un espectáculo, y era Vinicius de Moraes y casi me muero con la canción. ¿Você conoce Bahía, nega? Então vai. Y le dije, bueno, yo me voy a Bahía. Y me fui a Brasil, llegué a Brasil en el año 71. En el 75, 76, el golpe militar prohibió el carnaval acá en Argentina. El carnaval fue prohibido, porque es otra revolución de la alegría y de el asumir la identidad secreta de cada uno. ¿Y qué pasaba en Bahía? Era la primera argentina que era coronada reina del carnaval. Ahí te estamos viendo en una foto en Bahía, ¿cierto? En la Bahía, sí. Y imagínense ustedes lo que fue para mí saber, mientras me consideraban y me amaban tanto, Caetano, Gil, Betania, Gal, de pronto con alguien que me dice, pasa esto, está prohibido el carnaval. Y bueno, era una doble, era un sauna maldito para mí. Entonces yo prefería tratar de no recordar tantas cosas, pero sí, estaba muy al día y seguí trabajando en Salvador, Brasil, Bahía, en Río de Janeiro, desde Bahía, yendo y viniendo mi trabajo de productora ejecutiva, pero llegó un momento que no podía soportar estar lejos de Argentina. Y justo me tocó en la agenda de artistas a producir, porque yo trabajaba en la Fundación Cultural del Estado de Bahía, y aparece la señorita secretaria del Teatro Castro Alves de Bahía, dice, hay una argentina que quiere sala, pero la sala está llena. El Teatro Castro Alves es como decir, qué sé yo, 2 San Martín, porque es Teatro Municipal General San Martín más grande aún. Quizás, bueno, no vamos a comparar. Y yo le digo a niña, ¿quién es? Mercedes-Benz. Pero no hay ningún Mercedes. Mercedes-Benz es un coche, mi niña. Es un carro, Mercedes-Benz. Y yo me quedé mudo, ¿sabes? Estupefacto. Dije, no puede ser. Me da un número. Marco el número, llamo a Río, porque pedían de Río de Janeiro para Bahía.
Y me atiende la productora de Mercedes Sosa. Y bueno, inmediatamente miré la pauta, o sea, miré la agenda del teatro y la fecha que necesitaba La Negra, porque Mercedes había sido liberada al fin de la represión maldita que ella estaba sufriendo, ¿no? Estaba prohibida en Brasil. Entonces se logró ya permitir su paseo por todas las ciudades de Brasil y luego Argentina. Entonces era la llegada de la famosa democracia. Demoniocracia, le digo yo, porque también nos torturaron al principio. Entonces La Negra, fue hermoso el reencuentro con Mercedes, ¿no? Después de tantos años. Y decidí volver a Argentina, ya era el 72, porque además estaba el proyecto Cóndor, que ustedes saben cuál es, ¿no? Bueno, y ahí me llegó un telegrama a mi casa, que yo vivía en Piluriño, feliz, estaba en un éxtasis total durante 10 años, en el que me conminaban a dejar el país en 48 horas. Entonces yo fui corriendo a la jefa, a la comisaria se llama Policía Marítima de Fronteras, porque como a veces venían artistas internacionales, como por ejemplo Sarah Vaughan, ponerle bailarines, grupos internacionales importantísimos, Jimmy Cliff, había que ir a esta amiga mía, que ya era mi amiga, a pedir la liberación de la censura, porque estábamos también en un proceso. Pero el proceso en Brasil durante 8 años no le daba mucha bola al hipismo, a las locas. No tenían noción de lo poderosa que éramos, hasta que de pronto empezó a caer esa ley Cóndor, de la que tuve la desgracia de ser la primera expulsa del Brasil, con una loca que era cura, un cura travesti. Y salimos en todos los medios, líder gay, travesti por mí, y sacerdotes son expulsos por la ley de extranjeros. Entonces Mercedes me hospedó me da bronca también saber que eso no se puede dejar de decir, pero al mismo tiempo duele mucho el tener la necesidad secreta de estar en Argentina, porque yo quería recuperar mi país y llego en el 83, me quedo un tiempo largo con La Negra, Mercedes ahí en Carlos Pellegrini, y ella me conecta con el Cuchi Leguizamón, gran maestro del folclore, y me pide, por favor, eso que vos haces, hacelo con él. Y bueno, yo comencé a hacer producción ejecutiva en el Bauen, a hacer giras por todo el país, estuve 4 años trabajando con el dúo salteño, el Cuchi Leguizamón. Ahí termina mi historia de regreso a Argentina, pero volví a Brasil, a Bahía, así, invitada para alguna que otra oportunidad, Festival Internacional de Cine, como jurado, etc. Pero yo considero, como le decía a Susi, de nuevo te cuento, que es el momento actual de comprender que nosotros somos una patria aparte. Todo el LGTB, toda la gente relacionada con nosotros, al fin es un mundo tan paralelo e internacional. Porque incluso en París estábamos las rebeldes. Recién hablaba con el director de aquí y me acordaba de los tiempos en que Franco estaba ya muriendo y tardaba y estábamos todas gritando, crève, crève. Es decir, hay algo que casi el 80% sería de las que buscan la justicia, porque también hay una parte careta de locas estrictamente fascistas, ¿no? Pero somos mayoría, ¿o no? Y el orgullo es el orgullo, como escribió ahora una canción, que para mí, después del tema que León Gieco escribió, Orgullo Gay, y el que me haya incluido allí fue como decir, bueno, hasta acá está todo perfecto, mi patria somos nosotras, e incluye Argentina, Brasil, Francia y cualquier otro lugar que uno pise. Susi, hace un mes, hizo Revuelo Sur, su gran espectáculo acá en el Teatro Ateneo, donde también vino Elsa Suárez, muchos artistas de Brasil, Caetano, Tom C., Gal Costa. Y yo decía, no puedo creer que estoy escuchando a esta diosa que era Susi, que era un niño en ese tiempo, era un chico vestido ella era del oeste, de Aedo.
y estaba su papá en el palco de al lado, ¿no? Y entonces ella dijo, como dice Mamá Noy, porque me dice Mamá Noy, cosa rara, porque también en Bahía me decía Mamá Noy. Es como que mi ascendente en Cáncer me da una cosa maternal, de puta, pero madre. La mezcla bastante especial, ¿no? Ya termino, ya te dejo. Y ahí entonces esa patria aparte es sin banderas, sin límites, pero totalmente basada en estas experiencias que cuentan todos nos. Porque realmente el orgullo es el secreto que nos moviliza. En secreto o la resistencia que vos preguntaste anteriormente, ¿no? La resistencia es un músculo, y somos todos patoicas, pero se nos mueven los brazos. Escucharte es escuchar poesías, no sé, como bueno, que pero me tocó a mí esta. Siempre que te escucho, como es escuchar poesías. Y tenemos unos minutos que estaría bueno si alguien tiene una pregunta, algún comentario, algo que compartir. Este es el momento, aprovechen que tienen a estas grandes personas en su frente. Acá. Hola, bueno, mi nombre es Barb. Yo me hago una pregunta y nos pregunto a todos. Yo soy militante sindical, milito en AT Capital. Y dentro del sindicato nos venimos dando varias discusiones y debates con respecto a la memoria, cómo mantener presente la memoria. Estamos en el proceso del armado de un archivo sindical LGBT también. Y escuchando también lo que decía Belén del primer encuentro en Rosario, donde tal vez ahí se dieron discusiones que hicieron que el movimiento se mezcle un poco más. Hoy en día, y pensando cuando hablaban de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo y todo eso, vemos una posible unión real de todo el movimiento LGBT. Digo, creo que el desafío es enorme porque justamente somos muy diversos, diversas y diverses. Tenemos muchas posturas, pero donde también nos damos la discusión, ¿no? Si Novarecio es o no del movimiento, más allá que por ahí tenga pensamientos que en su totalidad no coincidimos. ¿Cómo podemos hacer para romper esa barrera? Y creo que en este momento es un momento de bisagra, me parece, o por lo menos nosotros, que somos las nuevas generaciones en esto del movimiento, queremos una real unidad, pero hay veces que la vemos un poco imposible o nos cuesta como llevar ese debate, ese planteo, sin ser señalados, estigmatizados o excluidos, ¿no? Hoy sucedió que, no sé si están al tanto de la situación de una persona trans en una cárcel, donde al parecer hubo una violación y la vicepresidenta Villarruel, como la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, salieron a decir, y Villarruel más que nada dijo que está en contra de la ideología de género, que toda persona que apoye a la ideología de género es un degenerado y que los va a combatir, o sea, nos va a combatir a nosotros. Creo que es alarmante cada vez los discursos que provienen de estos sectores y por un momento me siento un poco pía pensando y digo, hay tantas reuniones, reunionismos, debates al pedo, donde enfrente tenemos un monstruo gigante que no nos va a preguntar ¿no? qué identidad somos o si somos, no sé, trabajadoras sexuales o prostitutas o qué es lo que somos. Para ellos, nosotros somos degenerados.
¿no? Y nos vienen a combatir. ¿Cómo podemos empezar de a poco a meter ese debate y realmente hacer que tengamos un objetivo en común, como en su momento lo pudimos tener para la Ley de Identidad de Género y tantas otras leyes más? Mira, te voy a contar nuestra experiencia un poco, o sea, cuando nosotros empezamos en el activismo, nosotros, te digo, la gente de Gays DC, y comenzamos a planificar la primera Marcha del Orgullo, el objetivo era también lograr una unidad en un movimiento que era muy diverso y que crecía en diversidad, ¿no? Mónica lo contaba, ¿no? Después de la personalidad de la CHA empiezan a surgir diversas organizaciones que tenían diversas miradas, o sea, un panorama un poco parecido al que tenemos ahora. Entonces, una de las ideas de generar una Marcha del Orgullo era pensar en un objetivo común que nos pudiera reunir. Entonces convocamos a todas las reuniones. Yo esto lo cuento en una publicación de Moléculas Maluca. Podés encontrar la historia detallada en ese blog que cuenta todos los detalles. Y en realidad invitamos a todas las organizaciones a este departamento de Paraná, las que existían en ese momento, porque ATA todavía no existía, para generar esta unidad que vos buscabas. La CHA empezó a participar, pero Mónica contó que en un momento ellos decidieron que no querían participar de la marcha. Y ahí nos dimos cuenta, o sea, no es que ahí, esa marcha empezó un proceso de un movimiento, o sea, un proceso que empezó en ese año 92 y que culminó cuando cuenta Belén este encuentro de Rosario en el 96. O sea, la intención de la marcha, además de la marcha, era construir un movimiento diverso. Hay que entender que la diversidad tiene que incluir las disidencias. Y esto es lo que yo aprendí con Mónica y con la CHA. O sea, uno piensa en esa unidad y en esa homogeneidad y la verdad te das cuenta que no es ni recomendable ni deseable. Sí existen y deben existir las alianzas estratégicas, las alianzas circunstanciales, pero hay que reconocer que hay distintas miradas, que hay distintos objetivos. No es el mismo objetivo, mi objetivo como activista gay, profesional, que el objetivo de Belén, trabajadora sexual. O sea, hay distintas miradas. Entonces, uno tiene que poder entender esa diversidad. Y hay alianzas estratégicas y muy útiles y muy importantes. Por ejemplo, nosotros como profesionales luchábamos eternamente desde la época de la CHA y luego de Gays DC contra los edictos policiales, contra las detenciones arbitrarias en las discotecas de las personas gays. Pero ¿qué problema teníamos? Teníamos un cuerpo de abogados por el cual fundamos Gays por los Derechos Civiles, con un cuerpo de abogados para defender, o sea, frente a esta injusticia que eran los edictos policiales, la ley de averiguación de antecedentes, pero ¿qué problemas teníamos? Sacábamos a los chicos gays de la cárcel y cuando queríamos emprender acciones judiciales contra la policía, ninguno quería saber nada. Porque todos tenían miedo de perder su trabajo, que su familia se enterara, que tener problemas. Todos querían salir de la cárcel y olvidarse de que había existido ese problema. ¿Quiénes nos ayudaron? ¿Quiénes fueron nuestra alianza estratégica en ese momento? Las compañeras travestis. Porque ellas fueron las que pusieron el cuerpo y pusieron la cara para hacer estos casos judiciales que hicieron a la larga caer los edictos policiales. Entonces, hay que entender, hay que poder asumir las diferencias, hay que poder entender las diferencias y hay que poder establecer alianzas estratégicas contra enemigos como el que mencionaste, que es Villarroel en este momento. Entonces, yo creo que para poder, o sea, esta unidad utópica no existe ni va a existir nunca, porque hay que reconocer que somos diferentes en muchos aspectos. Y diferencias de miradas, diferencias de estrategias, etc. Pero hay que poder reconocer esas estrategias para poder establecer alianzas estratégicas, que es lo más importante y lo más productivo. No sé si... Sí, no, yo quisiera pensar en este momento que nosotros quizás, no sé si era que teníamos a favor o cómo poder decirlo, de que nosotros nos organizábamos dentro del calabozo. Entonces teníamos muchas más cuestiones a favor y un enemigo en común.
Hoy en día los grupos se piensan que son enemigos y se piensan como si fueran equipos de fútbol, que el de enfrente es el enemigo, y mientras sigan pensando de que yo no voy a tal evento porque lo organizó tal grupo, o no voy a tal marcha porque lo organizó tal grupo, o hay 3 grupos que se dicen que son los organizadores de la marcha, mientras sigan peleándose en esas cuestiones, o incluso entre las mismas compañeras travestis que después que tiene la ley de identidad de género, nacieron ese movimiento de abolicionistas, siendo que el movimiento puntual sale desde las trabajadoras sexuales organizadas y enfrentando a la policía directamente con los actos policiales. Entonces, mientras los grupos, sobre todo la gente joven que no pasó por esto que están pasando, ahora están empezando a ver lo que nosotras contábamos. Y ese miedo, en vez de ver lo que tienen a favor, que por ejemplo vos estás dentro de ATE, a Carlos y a mí, por estar poniendo el día que estábamos pintando carteles, pegando carteles, convocando para la marcha, a nosotros el grupo de Juventud Peronista nos sacaron, que tuve que parar un taxi y salvarlo a Carlos, nos olvidamos del tarro todo, del pegamento, pero nos sacaron volando, porque estábamos pegando al lado del afiche de la movilización peronista, estábamos pegando nuestro afiche de la Marcha del Orgullo, y para ellos era una ofensa. Llegaron a hoy que vos tenés todos los partidos políticos que tienen área de diversidad, casi todos los sindicatos tienen área de diversidad, entonces tenés que ver todo el lado lleno del vaso y no del vacío, porque nosotras empezamos cuando no había ni vaso, ¿entendés? Entonces creo que sí, como decirte que teníamos la suerte que teníamos un enemigo en común y teníamos un rincón donde organizarnos, bueno, empezar a buscar ese punto en común y cómo organizarse y pensar todo lo que tienen a favor, y que hoy están entendiendo que ponerse los pantalones o subirse las polleras para poder estar defendiendo lo que se conquistó y que no haya un atraso. Creo que es eso lo máximo que se puede llegar a decir haciendo un análisis, pues, si querés decir, del cómo y el por qué, y el cómo estamos hoy en día. Creo que es parte de eso, de que se perdió el objetivo, porque llegamos tan rápido en 5 años volteamos los actos policiales, gracias a Ángela Bani y su estrategia, y un grupo de 300 chicas organizadas que decíamos, cuando caes detenida vas y denuncias, si no, al otro día no te parás a trabajar. Así era como hicimos, como decía, ay, pero cómo no, si vos no vas a denunciar, porque yo no voy a estar denunciando, arriesgándome para que vos te vayas a parar en esa esquina. Entonces toda que caía tenía que ir a denunciar con abogada. Entonces es una cuestión de orden y empezar a buscar los aliados con las quienes podés contar. En vez de estar preocupándome por el que no quiere hacer nada, ponerme a aliar y empezar a trabajar desde mi lado. Creo que es eso lo fundamental, porque si no íbamos a seguir, como dijo Mónica, alguien tenía que empezar a hacer la marcha. Bueno, había un montón de pensamientos, pero alguien tenía que comenzar y bueno, creo que es eso. Pero antes de todo también, a mí me tocó, justo cuando me estaba por ir a Brasil ya, pues tenía que irme, si no quizás moría, el nacimiento del Frente de Liberación Homosexual, ¿no? FLH, acá cerquita en Tucumán. Fueron las primeras reuniones con Blas Matamoros, en la casa de Juan José Hernández, Pepe Bianco, bueno, toda la cultura intelectual y también personas que no tienen relevancia hoy, pero estaban allí, también Néstor Perlonger, pero como yo me tenía que ir, desaparecí por 10 años de esa saga de revolución. La revolución que me tocó a mí fue encarnar la alegría como revolución. Por eso yo le digo a quien recién preguntó que trate también de encontrar ese mundo aparte del que yo estoy hablando hace tiempo, porque no queda otra opción, una patria sin fronteras, sin otra cuestión más que el amor secreto eterno por tu bandera, por tu patria y por esa diversidad llevada a una resistencia triple ahora, porque no se puede creer que estemos peligrando tanto cuando ha habido ya 4 décadas de lucha. Yo estuve escapando, pude huir y estar hoy con mis 73 abriles acá, de pie, por esa sinuosidad. Pero de la gente que yo veo en mi agenda, todos, porque también estuvo la bomba puesta, otra, la atómica del deseo, que es la operación del SIDA.
el SIDA, el HIV, fue todo un trabajo preparado, manejado, porque si viene del mono, ¿por qué hay monos todavía? No, que no hubiera quedado mono en África. Y eso es con las feministas bahianas, porque sí, lo loco es esto, que las primeras feministas, que además de las que yo conocía acá, Leonor Calvera, la propia María Elena Walsh, María Luisa Bember, la Odone, una preciosa, que eran consideradas, porque hay un tema, el tema eterno es el tema de las castas sociales. Entonces se lucha contra que la derecha, que la izquierda y arriba y abajo. Y el tema es el centro. Y en el centro estás vos. Y estoy yo y está Mad Max todavía. Porque ahora me lo agarro, me lo llevo. Así que somos el centro de una eterna lucha de resistir para no morir y escuchar a los que saben, como en el caso de Belén, de Marcelo y de Mónica, que yo no veía desde el 85 en la CHA a Mónica, porque yo venía de Brasil y me iba a visitar a Jauregui, a mis amigos, y bueno, eso. Acá está el mate. Si tenían alguna duda de por qué tanto orgullo, espero que hoy les haya quedado algunas respuestas dando vueltas en su cabeza, y nos vemos en diciembre para el último encuentro, que va a tratarse sobre fiestas, ¿sí? Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.